Buenas tardes a todos. ¿Pudieron oír nuestro amén allá adentro? Hicimos una pequeña oración en voz alta como equipo. En esta Semana Santa, el presidente Trump y la primera dama se unen en oración con los cristianos que celebran la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El miércoles, el presidente ofrecerá un almuerzo de Pascua en la Sala Este con líderes religiosos de todo el país para celebrar la Semana Santa. Con respecto a las importantes operaciones de combate en curso en Irán, la Operación Furia Épica avanza con éxito y según lo previsto. Con cada día que pasa, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aumentan su ventaja sobre el régimen terrorista iraní. Más de 11.000 objetivos enemigos han sido atacados hasta la fecha, y cada ataque debilita aún más las capacidades ofensivas y defensivas del régimen, y creando más ventajas para los Estados Unidos y nuestros aliados. En comparación con el inicio de la operación, los ataques con misiles balísticos y drones de Irán han disminuido aproximadamente un 90%. Los Estados Unidos también están diezmando la armada del régimen iraní. Hemos destruido más de 150 de sus embarcaciones navales hasta ahora, incluido el 92% de sus buques más grandes. La armada iraní no tiene buques operando en las principales vías fluviales regionales ni capacidad para proyectar poder naval, por lo que se ha determinado que no es apta para el combate. Nuestras Fuerzas Armadas continúan aniquilando la base industrial de defensa de Irán, con casi el 70% de sus instalaciones de producción de misiles, drones y navales, así como astilleros dañados o destruidos hasta ahora, reduciendo significativamente su capacidad de plantear futuras amenazas en la región. Las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos e Israel controlan los cielos y han afirmado su dominio aéreo sobre Irán, completando más de 11.000 vuelos de combate exitosos hasta la fecha. La tendencia sigue siendo clara. Los Estados Unidos están llevando a cabo ataques dirigidos más intensos, con un poder de combate devastador cada día que pasa, para destruir la amenaza que representa el régimen terrorista iraní, tal como el presidente Trump se propuso hacer hace un mes. No es de extrañar que estemos viendo a los elementos restantes del régimen cada vez más ansiosos por poner fin a la destrucción y sentarse a la mesa de negociaciones mientras todavía puedan. A pesar de toda la postura pública que se escucha del régimen y de los informes falsos, las conversaciones continúan y van por buen camino. Lo que se dice públicamente es, por supuesto, muy diferente de lo que se nos comunica en privado. Como resultado, el presidente Trump emitió una pausa de 10 días para posponer los ataques planeados contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán. Esta sigue siendo una oportunidad verdaderamente única en una generación para que el régimen llegue a un buen acuerdo con los Estados Unidos, abandone permanentemente sus ambiciones nucleares y deje de actuar como el principal del mundo, Estado patrocinador del terrorismo. Si los iraníes rechazan esta oportunidad de oro, las fuerzas armadas más grandes de la historia del mundo siguen preparadas para proporcionar al presidente Trump todas las opciones disponibles para garantizar que este régimen siga pagando un precio muy alto. De una u otra forma, Irán ya no tendrá la capacidad real de amenazar a los Estados Unidos o a nuestros aliados, lo cual es, por supuesto, el objetivo y la misión general que el presidente se propuso al lanzar la Operación Furia Épica. Lamentablemente, incluso mientras el presidente Trump trabaja duro cada día para proteger a los Estados Unidos de enemigos extranjeros, los demócratas en el Capitolio no han hecho lo mismo aquí en casa al mantener al Departamento de Seguridad Nacional sin fondos. En las últimas 6 semanas, los demócratas en el Congreso han llevado nuestro sistema de transporte aéreo al límite y han causado un gran dolor a los estadounidenses con sus imprudentes juegos políticos. 500 oficiales de la TSA renunciaron a sus empleos. Miles más se reportaron enfermos en niveles récord debido a la falta de pago. Esto resultó en tiempos de espera de seguridad de más de 3 horas en los principales aeropuertos de todo el país, creando pesadillas para millones de estadounidenses. La moral general del personal de la TSA también se desplomó, y todo esto creó un riesgo de seguridad elevado e inaceptable. Debido a la falta de voluntad de los demócratas para cumplir con su labor básica de financiar el DHS, el presidente Trump determinó que estas circunstancias constituían una emergencia que comprometía la seguridad estadounidense. Por eso, la semana pasada, firmó un memorando presidencial ordenando al secretario de Seguridad Nacional trabajar con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto aquí en la Casa Blanca
para usar esos fondos con un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la compensación y los beneficios que habrían acumulado de no ser por el cierre del DHS liderado por los demócratas. Esta acción audaz y necesaria del presidente Trump garantizará que nuestros trabajadores de la TSA reciban sus cheques de pago ganados con tanto esfuerzo. No se debería haber llegado a este punto, pero el presidente Trump siempre hará lo correcto por el pueblo estadounidense y encontró la manera de hacerlo para que se le pagara a la TSA. Asegurar que estos trabajadores federales que desempeñan responsabilidades críticas de seguridad pública puedan alimentar a sus familias, pagar su alquiler y presentarse a trabajar es algo que el presidente tuvo el honor de hacer. Pero este momento debería abrirle los ojos al pueblo estadounidense. Seamos claros sobre lo que está sucediendo. Los miembros demócratas del Congreso están más que felices de poner en riesgo su seguridad porque se oponen a la administración del presidente y a los esfuerzos de su administración para hacer cumplir la ley de inmigración de nuestra nación. Los demócratas se niegan a financiar al ICE porque quieren que millones y millones de extranjeros ilegales entren al país tal como lo hacían bajo la administración de Biden. Quieren que asesinos, violadores y matones permanezcan en sus comunidades en lugar de ser expulsados por agentes del ICE y de la patrulla fronteriza. Los demócratas crearon este desastre. Ellos son la razón de las largas filas en los aeropuertos y de que decenas de miles de empleados se queden sin paga. Una vez más, el presidente Trump está limpiando su desastre porque se preocupa más por el pueblo estadounidense que por la política partidista, mezquina y destructiva. Con eso responderé a sus preguntas hoy. Aquí, en nuestro nuevo asiento para medios, tenemos a Whit Lyman. Gracias por estar aquí. ¿Y por qué no empieza usted? Gracias. Felices Pascuas. Gracias, igualmente. 2 preguntas para usted. Gracias. Hay cierta preocupación de que el gobierno esté cambiando su postura sobre las deportaciones, el control fronterizo y posiblemente las políticas de asilo. ¿Qué les diría a los estadounidenses que están algo preocupados por este cambio? Claro. Bueno, aunque por supuesto ha habido un cambio de liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional, con el ex senador y ahora secretario Mullen incorporándose al gabinete del presidente, puedo asegurar al pueblo estadounidense que no ha habido un cambio de política. Siempre ha sido la política de este presidente y de este gobierno deportar de nuestras comunidades a lo peor de los delincuentes extranjeros ilegales. Es algo con lo que sé que el secretario Mullen sigue plenamente comprometido. Y es algo que cuenta con un respaldo abrumador del pueblo estadounidense. Y es algo necesario para proteger nuestra patria y evitar la muerte de estadounidenses en nuestro país. La semana pasada, Sheridan Gorman, una joven de Chicago, murió tiroteada en la calle. Caminaba con sus amigos a la salida de su universidad, a manos de un extranjero ilegal de Venezuela que, para empezar, no tenía derecho a estar aquí. Y es despreciable que los demócratas estén retirando fondos al departamento encargado de expulsar a extranjeros ilegales como ese. Y también añadiría que es despreciable la falta de cobertura del caso de esta joven, de su vida y de la forma en que se vio trágicamente truncada. Vi una encuesta durante el fin de semana que me gustaría señalarles a todos. Esta es la cobertura mediática del caso de Sheridan Gorman. ABC News ha dedicado 1 minuto y 19 segundos en 2 días desde que se dio a conocer el caso. Tienen a CBS 2 minutos y 1 segundo. Tienen a NBC 23 segundos dedicados a la vida de una joven, hermosa mujer estadounidense cuya vida fue arrebatada por un extranjero ilegal que nunca debió estar aquí. Cuando estamos en medio de una batalla en el Capitolio, con un partido político importante, el Partido Demócrata, que quiere retirar fondos a la agencia encargada de proteger a los estadounidenses. Creo que su vida valía más que 23 segundos en la televisión por cable. Y creo que los presentes en esta sala tienen la responsabilidad de informar sobre casos como este. Porque ejemplifica por qué el presidente cree tan firmemente en la deportación de extranjeros ilegales de nuestras comunidades. Y gracias por la pregunta. Dasha, adelante. Tengo 2 preguntas, una sobre Irán y otra sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Sobre Irán, el presidente ha dicho que el gobierno está hablando con un régimen nuevo y más razonable. ¿Qué confianza tienen en que sean legítimos y tengan suficiente control del poder? Marco Rubio dijo antes que no está seguro y que no está claro si estarán en el poder. Así que, ¿están hablando también con otras facciones? Mientras el presidente intenta llegar a un acuerdo, ¿cómo se aseguran de pactar con personas que puedan aplicarlo?
Bueno, eso forma parte del proceso en curso y de las negociaciones actuales. Por supuesto, todo lo que nos digan en privado se pondrá a prueba y nos aseguraremos de que cumplan su palabra. Y si no lo hacen, el presidente ha expuesto las consecuencias militares que sufrirá el régimen iraní si no cumplen con lo que estamos escuchando en privado, entre bastidores. Cuando el presidente dice más razonable, de nuevo, estas personas parecen más razonables entre bastidores, en privado, en estas conversaciones, que quizás algunos de los líderes anteriores que ahora ya no están en el planeta Tierra, porque le mintieron a los Estados Unidos y nos dieron largas en las negociaciones, y eso fue inaceptable para el presidente, por lo cual muchos de los líderes anteriores fueron asesinados. Así que, de nuevo, esta es otra oportunidad histórica para que Irán haga lo correcto, para librarse de sus ambiciones nucleares. Y para llegar a un acuerdo con este presidente y la administración, de nuevo, verán las graves consecuencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, las cuales siguen viendo cada día a lo largo de esta operación. Sobre el DHS, ¿cuánto tiempo puede la administración seguir pagando a la TSA sin una acción del Congreso? Sin querer ser hiperbólica, pero dado que los aeropuertos eran realmente el punto crítico que estaba empujando a ambas partes a hablar entre sí, quiero decir, ¿ve alguna forma de que el DHS vuelva a abrir? ¿Es posible que esto continúe hasta las elecciones de mitad de mandato? Bueno, ciertamente eso esperamos. Quiero decir, por supuesto, el presidente no puede seguir firmando memorandos y proclamas presidenciales cada vez que el Congreso no hace su trabajo y cada vez que los demócratas están tomando a todo nuestro país como rehén, eligiendo qué programas y agencias quieren financiar solo porque no les gustan las políticas de esta administración. No es así como se supone que debe funcionar. Votaron 7 veces en contra de financiar el DHS por razones partidistas y políticas. Y así, de nuevo, el presidente ha intervenido para hacer lo correcto en este momento. Pero el presidente también está instando al Congreso a regresar a Washington para solucionar este problema de forma permanente y para financiar y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional por completo. Caroline. Steven. Gracias, Caroline. 2 preguntas, una sobre la TSA y otra sobre Irán. Sobre la TSA, para los estadounidenses de a pie que ven la sesión informativa, ¿cuánto falta para que todo vuelva a la normalidad en los aeropuertos tras la acción del presidente? Y luego sobre Irán, sobre el plazo, el presidente Trump dijo inicialmente unas 4 semanas, el secretario de Estado Rubio. El viernes supuestamente dijo que podrían ser otras 2 a 4. ¿Es de 2 a 4 el actual estimado en el que está pensando la administración? Con respecto al cronograma, de nuevo, el presidente comandante en jefe, el Pentágono siempre ha declarado un plazo estimado de 4 a 6 semanas para la operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que de nuevo, hagan las cuentas de cuánto tiempo más necesita el Pentágono para lograr plenamente los objetivos de la Operación Furia Épica, los cuales, reiteraré, destruir la armada iraní, destruir sus misiles balísticos, desmantelar su infraestructura de producción de misiles y drones, debilitar significativamente a sus aliados a lo largo de esta operación y, por supuesto, evitar que Irán obtenga alguna vez un arma nuclear. A su primera pregunta, Stephen, sobre la TSA y los aeropuertos, nada volverá a ser realmente normal hasta que los demócratas hagan lo correcto para financiar esta agencia por completo. De nuevo, el presidente ha intervenido mientras tanto para hacer lo correcto, para poner fin a esta crisis que hemos tenido en los viajes aéreos y en los aeropuertos de todo el país. Mientras tanto, pero de nuevo, el Congreso tiene que volver. Los demócratas deben financiar el Departamento de Seguridad Nacional para que podamos pagar formal y plenamente a estos excelentes empleados por mucho tiempo en el futuro. Caroline. Jonathan. Muchas gracias, Caroline. 2 preguntas sobre los costos financieros de la guerra. En la Guerra del Golfo Pérsico, de 1990 a 1991, los países árabes pagaron la gran mayoría de los costos. Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién está pagando el costo de esta guerra? ¿Darán un paso al frente esos países árabes para hacer lo mismo? Bueno, creo que es algo que al presidente le interesaría mucho pedirles que hagan. No me adelantaré a él en ese tema. Pero sin duda es una idea que sé que tiene y algo sobre lo que creo que escucharán más de su parte. Y en segundo lugar, el costo del diésel promedia los 5,38 por galón ahora mismo.
¿Cuál es el mensaje de la administración Trump para los camioneros que enfrentan estos altos costos de combustible ahora? Reitero, entendemos, los escuchamos, los vemos. Estamos monitoreando de cerca esta fluctuación a corto plazo en los precios del petróleo y del diésel. Y por eso el presidente y la administración han anunciado continuamente acciones contundentes para dar estabilidad al mercado energético global. Como saben, el seguro de riesgo político es una de esas acciones, permitiendo a países comprar petróleo sancionado solo para aumentar la oferta mientras tanto. Trabajamos para liberar 400 millones de barriles de petróleo y también productos refinados. Emitimos la exención de 60 días de la Ley Jones. Todo esto tiene el objetivo de aumentar la oferta para lograr la estabilización del mercado por el momento. Pero el mensaje general, como hemos dicho repetidamente, es que estas son acciones y fluctuaciones de precios a corto plazo para el beneficio a largo plazo de terminar con la amenaza que Irán representa para los Estados Unidos de América, nuestras tropas y aliados en la región, y asegurar que este régimen ya no controle el libre flujo de energía mundial por el estrecho de Hormuz, algo que la administración sigue abordando día tras día también. Caroline. Jennifer, Solo dos preguntas. ¿Cuál, Jennifer? Iré con ambas. Adelante, cuando quieras. Dos preguntas, una sobre China y otra sobre Irán. Sobre China, antes del viaje del presidente a Pekín, ¿habrá una reunión de nivel técnico con el secretario Bessent, Jameson Greer, etcétera? ¿Y cuándo será eso? Espero que funcionarios del gabinete viajen a China con antelación. No tengo detalles de sus agendas para ustedes, pero es algo que solemos hacer en viajes internacionales, como saben. Hablaré con el Departamento del Tesoro y el gabinete yo misma y les daremos esa respuesta, pero sí esperamos que se movilicen con anticipación. Bien, y gracias. Y sobre Irán, si Irán está eligiendo a dedo qué petroleros pasan por el estrecho ahora y planea cobrar grandes peajes a esos barcos, ¿es eso coherente? ¿Cómo es eso coherente con el mensaje del presidente de querer que el estrecho esté totalmente abierto? ¿Respalda la administración un régimen o sistema donde Irán esté cobrando peajes a estos barcos para poder acceder? Eso no es algo que apoyemos, y yo rechazaría eso. ¿Están eligiendo a dedo? De hecho, como saben, estos petroleros que están pasando, los 10 anunciados previamente y ahora los 20 nuevos, el anuncio de 20 petroleros adicionales que esperamos ver en los próximos días, son resultado de las conversaciones directas e indirectas entre Estados Unidos e Irán. Así que no habrían visto esos petroleros si no fuera por la diplomacia del presidente y su equipo trabajando en este asunto, lo cual esperamos que se cumpla de ahora en adelante. Y es, de nuevo, algo en lo que estamos trabajando muy de cerca. Sí. Caroline, claro. Y detrás de mí, allá al fondo, levantaste la mano con mucho entusiasmo. Adelante. Hannah, de News Nation. Gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo dos para usted muy rápido. Hay informes de que los republicanos evalúan recortes a la salud para dar paso a esos 200,000 millones de dólares para el Pentágono y la Operación Furia Épica. ¿Es ese un intercambio que el presidente Trump apoya? He visto esos informes. No he hablado con el presidente al respecto, ni he oído que se discuta en ninguna reunión de alto nivel aquí en la Casa Blanca. No quiero opinar definitivamente porque simplemente no he oído que se discuta eso aquí en el ala oeste. Y luego, en segundo lugar, sé que el presidente Trump dice que vamos adelantados en el logro de sus objetivos militares en Irán. Él planteó ese cronograma de 4 a 6 semanas para este conflicto y ahora estamos en la 5ª semana. Entonces, ¿cómo concilia usted esas dos cosas? Bueno, cronograma estimado de 4 a 6 semanas. De nuevo, acabas de decir que estamos en el día 30 de la operación. Acabo de darles algunas de las actualizaciones directamente del Pentágono y el logro de los objetivos. Y el ejército ha tenido un éxito enorme. Creo que todos deberíamos estar muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas por lo que han hecho en los últimos 30 días. La misión continuará hasta que se logren los objetivos. Y ese plazo de 4 a 6 semanas se mantiene por ahora. No tengo ninguna actualización para ustedes sobre eso. Caroline. James. Caroline, como otros, una sobre la TSA, otra sobre Irán. Sobre Irán sé que es difícil entrar en hipótesis, pero siento que en esta sí podría entrar. Si el presidente busca... No, pero veamos. Si el presidente busca o Estados Unidos busca una guerra terrestre, ¿pretende obtener autorización del Congreso para ese avance? Mire, al presidente se le ha preguntado sobre tropas en el terreno o supuestas operaciones terrestres. Varias veces, obviamente se ha negado a descartarlas.
Es trabajo del Pentágono ofrecer el máximo de opciones al presidente. No significa que haya tomado una decisión, ni notificaría jamás a los medios tal decisión, para no alertar a nuestro enemigo. Respecto a acatar al Congreso y el Estado de Derecho, es algo que el gobierno, por supuesto, siempre hará. Y es algo por lo que tenemos gran respeto hacia el Congreso. El presidente lo tiene con las operaciones militares. De hecho, previo al lanzamiento de la Operación Furia Épica, como saben, el gobierno dio un aviso de cortesía al Congreso en el Grupo de los 8 y altos funcionarios y secretarios del gabinete han ido al Congreso varias veces en los últimos 30 días para dar esas sesiones informativas de cortesía cuando se solicita. TSA, rápido, me han preguntado varios partidarios de Trump que han dicho, dado que el presidente ese viernes dio ese memorando informando al DHS que pagara a los trabajadores de la TSA, sé que hay muchas negociaciones en un cierre de esta magnitud. ¿Por qué el presidente no emitió antes ese pago a los trabajadores de la TSA? Bueno, es porque los demócratas votaron 7 veces en contra de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional, que llegamos a una situación de crisis existencial. Ya vieron las filas en varios aeropuertos importantes del país. Los viajeros estadounidenses están pagando el precio de los juegos partidistas demócratas. Así que el presidente trabajó con su equipo legal aquí en la Casa Blanca y con la Oficina de Administración y Presupuesto para hallar una solución y atender la emergencia que estábamos viendo en los viajes aéreos por todo el país. Y es gracias al presidente que los agentes de la TSA están recibiendo su paga. Pero insisto, él pide al Congreso que haga lo correcto, que vuelva a Washington y financie y reabra por completo el Departamento de Seguridad Nacional. Caroline, oye. Dime. Hola, Lindsay Ellis del Wall Street Journal. Trato de cuadrar los 4 objetivos planteados por la administración con la meta de reabrir por completo el estrecho de Hormuz. Declararía el presidente Trump la victoria y reduciría las operaciones militares si se cumplen los 4 objetivos, pero el paso por el estrecho sigue siendo lento. Mire, como he dicho repetidamente y como el presidente ha expuesto, los objetivos de la Operación Furia Épica son los siguientes: destruir la armada iraní, destruir sus misiles balísticos, desmantelar su infraestructura industrial de defensa que produce esas armas y que han amenazado a Estados Unidos y a nuestros aliados, y luego, por supuesto, evitar que Irán obtenga jamás un arma nuclear. La reapertura total del estrecho es algo en lo que la administración está trabajando, pero los objetivos centrales de la operación han sido definidos claramente por el comandante en jefe. Caroline, oye. Garrett. El presidente publicó esta mañana sobre, ya sabes, su amenaza de que al salir de Irán dijo que podríamos volar y borrar por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros, la isla de Yark y posiblemente todas las plantas desalinizadoras. Según el derecho internacional, atacar infraestructura civil así está prohibido. ¿Por qué el presidente amenaza con algo que sería un posible crimen de guerra del ejército estadounidense? ¿Y cómo cuadra eso con que la administración diga repetidamente que Estados Unidos no ataca a civiles? Mire, el presidente le ha dejado muy claro al régimen iraní en este momento, como lo demuestra la declaración que acaba de leer, que su mejor opción es llegar a un acuerdo. O de lo contrario, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen capacidades más allá de lo que puedan imaginar, y el presidente no tiene miedo de usarlas. ¿Crimen de guerra? Eso no fue lo que dije, Garrett. Y usted usa la palabra potencial por una razón, porque seguro algunos expertos se lo están diciendo al oído para intentar hacerme esa pregunta. Por supuesto, esta administración y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre actuarán dentro de los límites de la ley. Pero respecto a lograr los objetivos totales de la Operación Furia Épica, el presidente Trump va a seguir adelante sin tregua y él espera que el régimen iraní llegue a un acuerdo con la administración. Con ese fin, ¿a cuál de esos objetivos ayudaría más destruir una planta desalinizadora? Haley, adelante. Gracias, Caroline. Quiero dar seguimiento a lo de Irán. Cuando describe que los iraníes con los que están en contacto están siendo más razonables esta vez en las discusiones, ¿qué escucha específicamente que la lleva a esa conclusión? Y cómo define lo que es razonable frente a lo que es, ya saben, irracional en ese sentido. No voy a detallar las conversaciones privadas y delicadas que están teniendo lugar entre Estados Unidos e Irán ahora mismo. Pero en términos generales. En general, el presidente ya respondió. Lo que escuchamos de ellos es más razonable. Han aceptado algunos puntos que Estados Unidos planteó, como dijo el presidente anoche en el Air Force One.
Pero de nuevo, en cuanto a los detalles, como las negociaciones siguen en curso, no vamos a difundirlos al mundo a menos que el presidente decida hacerlo, lo cual tiene todo el derecho de hacer como líder del mundo libre. Sobre Cuba, el presidente amenazó con arremeter contra cualquier país que enviara petróleo a Cuba, pero ahora Estados Unidos está dejando pasar este petrolero ruso a Cuba. ¿Es esto un cambio de política o está dispuesto a dejar entrar más petroleros a Cuba ahora? Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba para cubrir necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso. Y como ha dicho la administración, la economía disfuncional de Cuba no puede arreglarse a menos que pasen por un cambio político y de liderazgo drástico. Pero no ha habido ningún cambio formal con respecto a la política de sanciones. Entonces, ¿se podrían esperar más petroleros hacia Cuba? De nuevo, estas decisiones se están tomando caso por caso en este momento. Gracias, Caroline. Abordó esto un poco al principio, pero solo para dar seguimiento, porque los estadounidenses están viendo estos mensajes contradictorios entre Estados Unidos e Irán. Sé que el presidente insiste en que las negociaciones están en marcha. Como acaba de mencionar, también ha dicho que Irán ha aceptado la mayoría de los 15 puntos. Acabamos de escuchar a Irán de nuevo. Dicen que no se están llevando a cabo negociaciones. Califican la propuesta de excesiva, poco realista. Entonces, ¿cómo concilia eso? ¿Cómo explica esa discrepancia entre los dos? Creo que el pueblo estadounidense es lo bastante inteligente como para no creer en la palabra de un régimen terrorista que ha gritado muerte a Estados Unidos por 47 años. Y espero que los periodistas en esta sala sean lo bastante sabios como para no creerle a un régimen iraní que ha mentido repetidamente sobre nuestro país, sobre nuestros valores, sobre todos en esta sala, francamente, durante casi 5 décadas. Así que creo que el público estadounidense es lo bastante inteligente para entender eso. Pero solo para dar seguimiento a los objetivos, ya los planteó, pero sé que el presidente ha fijado un plazo para el 6 de abril en solo una semana. ¿Qué necesita ver el presidente para no seguir adelante con esos ataques para el 6 de abril? Bueno, creo que lo dijo en su publicación de Truth Social esta mañana. Quiere ver un acuerdo en los próximos 10 días. Ese plazo se está agotando. Quedan varios días y ya veremos. No me adelantaré. Veremos qué pasa al final del periodo de 10 días. Caroline, gracias. Una sobre Irán, otra sobre el cierre. El presidente sigue diciendo que Estados Unidos está en conversaciones con un régimen más razonable. Pero ahora hay cientos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, incluidos Navy SEALs y Army Rangers en el Medio Oriente, así como miles de otras tropas listas para desplegarse. Entonces, ¿está tratando de terminar o intensificar el conflicto? El presidente está enfocado en lograr los objetivos de la operación Epic Fury. Con respecto a las fuerzas que están en el terreno en el Medio Oriente, es el trabajo del Pentágono crear la máxima opcionalidad para el comandante en jefe. Eso no significa que el presidente haya tomado decisiones adicionales. Nuevamente, él sigue enfocado en asegurar que el Pentágono continúe logrando los objetivos de la operación lanzada hace 30 días, y estamos en buen camino para lograrlo. Entonces, si un estadounidense en su casa lo escucha decir, quiero hablar, pero sigue viendo que envían tropas a esa región, ¿qué debe pensar de lo que está pasando? Hay 2 vías aquí. El presidente siempre ha dicho que la diplomacia es su opción número 1 y su prioridad. Nuevamente, él intentó seriamente, de buena fe, entablar diplomacia con el régimen iraní antes de que esta operación fuera lanzada en primer lugar. Él quería llegar a un acuerdo y envió a sus mejores negociadores para hacerlo. Ellos dedicaron una gran cantidad de tiempo y esfuerzo tratando de llegar a un acuerdo. Y desafortunadamente, el régimen anterior, de nuevo, muchos de esos líderes ya no están con nosotros en la tierra porque enfrentaron las consecuencias del ejército de los Estados Unidos. Así que si alguna vez hay oportunidad de un acuerdo, de nuevo, el presidente está abierto a escuchar, pero eso no le impide enfocarse en los objetivos militares que estableció hace 30 días y que nuestro ejército sigue logrando día tras día. Sobre el cierre, él firmó la Orden de Emergencia Nacional el jueves pasado, asegurando que los oficiales de la TSA cobren. Sin embargo, todavía hay otros empleados civiles del DHS que no están cobrando. Mire, ¿Firmará algo similar para asegurar que ellos también cobren? Mire, el presidente siempre buscará formas de asegurar que el pueblo estadounidense esté bien cuidado y de hacer lo correcto por ellos.
Pero de nuevo, es ridículo que el presidente tenga que llegar al extremo de trabajar con el equipo legal y la Oficina de Administración y Presupuesto para identificar estos fondos. Es el trabajo del Congreso financiar estas agencias, y los demócratas en el Congreso han votado 7 veces en contra de financiar el Departamento de Seguridad Nacional. El Congreso debería regresar y deberían resolverlo. El presidente, de nuevo, tomó la decisión de prevenir esta crisis existencial que veíamos en los aeropuertos de nuestra nación en todo el país, que solo iba a empeorar, y por eso quiere que el Congreso haga su trabajo. Caroline. Iré con usted también, Caroline. Ya que mencionó la Pascua y las oraciones, quería preguntarle sobre algo que dijo el Papa ayer. El Papa León dijo ayer, y lo cito, «Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra». ¿Puede comentar sobre eso? Creo que nuestra nación fue una nación fundada hace casi 250 años sobre valores judeocristianos. Y hemos visto a presidentes, hemos visto a los líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas orar durante los tiempos más turbulentos de la historia de nuestra nación. Y no creo que haya nada malo en que nuestros líderes militares o el presidente pidan al pueblo estadounidense que ore por nuestros militares y por aquellos que sirven a nuestro país en el extranjero. De hecho, creo que es algo muy noble. Y si habla con muchos militares, le dirán que aprecian las oraciones y el apoyo del comandante en jefe y de su gabinete. Caroline, gracias. El presidente Trump le dijo al New York Post que pronto habrá una respuesta al ataque de Teherán a la refinería de petróleo más grande de Israel. ¿Hay un plazo para eso? ¿Está eso vinculado al éxito o no de las negociaciones? No tengo novedades para ustedes sobre los comentarios del presidente. ¿Considera ella que el CGRI tiene el control de Irán? Bueno, miren, como dijo hoy el secretario Rubio, el liderazgo está muy fragmentado. Realmente hemos neutralizado sus sistemas de intercomunicación. Y eso es parte de este proceso de diplomacia para seguir determinando exactamente quién está al mando. Sé que nombraron a un nuevo ayatolá. No hemos visto ni oído mucho de él. Y por eso es parte de este proceso diplomático que está en marcha ahora mismo. Tomaré unas cuantas más. Solon. Gracias. Usted enumeró las razones humanitarias descritas para permitir que ese petrolero llegara a Cuba. Solo para aclarar, ¿por qué la administración estuvo de acuerdo con que Rusia enviara ese petróleo a Cuba y no otras naciones? Mire, de nuevo, esta fue una decisión. Se seguirá tomando caso por razones humanitarias o de otro tipo, pero no ha habido un cambio firme en nuestra política de sanciones. La presidenta Sheinbaum de México también dijo que México está explorando formas de reiniciar envíos a Cuba. ¿La administración está de acuerdo con eso en este momento? No ha habido cambios en nuestra política de sanciones. Seguimos reservándonos el derecho de incautar embarcaciones si es legalmente aplicable y se dirigen a Cuba, violando la política de sanciones de Estados Unidos. El presidente y la administración también pueden renunciar a esas incautaciones caso por caso. Y para aclarar, ¿se permitirá que más petroleros rusos lleguen a Cuba en este momento? Sé que dice caso por caso, pero para el caso de Rusia, ¿hay prácticamente luz verde ahora mismo? No es lo que dije, es caso por caso. Caroline. Claro, Jeff, adelante. Cambiando de tema, el presidente siempre ha asistido a la CPAC. No lo hizo este año. ¿Por qué no asistió y cree que la CPAC se está volviendo menos relevante? No creo que él crea eso en absoluto. De hecho, a él le encanta la CPAC y tiene una muy buena relación con las grandes personas que la dirigen, Mercedes y Matt Schlapp. Fue simplemente por motivos de agenda este año al ser en Texas. Fue lo mejor para la agenda del presidente y lo que tiene pendiente ahora mismo el no ir. Caroline. Michael. Gracias, Caroline. Si se llega a un acuerdo con Irán y cuando esto ocurra, ¿cómo brinda Estados Unidos protección a aquellos con quienes negocia para asegurar que puedan llevar a cabo el plan de paz del presidente? De nuevo, eso es algo que estoy segura de que nuestro equipo de seguridad nacional está discutiendo. No tengo nada que decir hoy. Caroline, el salón de baile. ¿Puede decirnos más sobre este enorme complejo militar debajo del nuevo salón de baile del presidente? No puedo decirles más sobre eso en realidad. De hecho, sin embargo,
El ejército está realizando algunas mejoras en sus instalaciones aquí en la Casa Blanca y no estoy autorizada para dar más detalles sobre eso en este momento. Caroline. Adelante. Reagan. Gracias, Caroline. Una pregunta sobre el Medio Oriente y luego una pregunta sobre Antifa. Sí, Netanyahu dijo el domingo que el cardenal Pizzaballa podrá celebrar los servicios del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro después de que inicialmente fuera bloqueado por la policía israelí. ¿Alguien de la administración o el presidente llamó a los funcionarios israelíes para ayudar al cardenal en esto? Sí. Hablé con el secretario Rubio esta mañana y expresamos nuestras preocupaciones a Israel sobre el cierre de estos lugares sagrados. Queremos que los fieles puedan acceder a ellos. Por supuesto, la seguridad es una prioridad, pero entendemos que Israel está trabajando en medidas para reabrir los sitios durante la Semana Santa y eso lo agradecemos. Caroline. Antifa. Claro. En Texas, 9 personas han sido condenadas por un jurado federal por cargos de terrorismo doméstico relacionados con Antifa. La Casa Blanca ha indicado anteriormente que ustedes están investigando a Antifa, quién los financia y quién los lidera. ¿Puede darnos una actualización sobre cómo va esa investigación? ¿Y cree que veremos más cargos contra personas relacionadas con Antifa? Bueno, sé que se creó todo un grupo de trabajo, un grupo interinstitucional para centrarse en la amenaza de Antifa, que como sabes, Reagan, este presidente, declaró organización terrorista nacional con toda razón. Y seguiremos investigándolo. No tengo novedades sobre esas investigaciones específicas, pero con gusto haré que mi equipo se las envíe hoy, ya que esto sigue siendo de suma importancia para el presidente y su agenda de política nacional. Caroline. JJ. Una pregunta sobre las minas terrestres. Ha habido informes de que se han visto minas terrestres de fabricación estadounidense en suelo iraní. ¿Autorizó el presidente Trump el uso de minas terrestres fabricadas en Estados Unidos en Irán? No tengo ningún comentario sobre ese informe hoy. Caroline. ¿Sobre si se están usando en absoluto? No tengo ningún comentario al respecto. Karen. Caroline, 2 sobre seguridad nacional. Dijo que el presidente está instando al Congreso a regresar a Washington. Sí, usted también lo dijo, como lo ha hecho. ¿Le ha dicho a los líderes que deberían cancelar el receso y volver? Lo ha dicho varias veces. Creo que recordarán que mencionó que ofrecerá una gran cena de Pascua aquí en la Casa Blanca si el Congreso regresa y enfrenta a los demócratas en este tema, lo cual deberíamos hacer porque el Partido Demócrata se equivoca. Han votado 7 veces en contra de financiar al Departamento de Seguridad Nacional, lo cual es totalmente atroz con todo lo que está pasando en el mundo. Y estos valientes hombres y mujeres que sirven en el Departamento de Seguridad Nacional merecen recibir sus cheques de pago. El presidente quiere que eso suceda y quiere que el Congreso regrese para lograrlo. Gracias, Caroline. Gracias. Gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.